Bien, continuando entonces, habíamos preguntado cómo es que podemos cargar positivamente o negativamente un objeto macroscópico, sabiendo que los ladrillos fundamentales con los cuales se construyen los mismos son los átomos, y los mismos son de carácter neutro en general, todos ellos, ¿verdad? Entonces creo que la idea es la siguiente, ¿no? Simplemente agarramos, si este es el objeto, si queremos cargarlo positivamente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarramos electroncitos, voy a pensar que estos son los electroncitos que hay aquí, y muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Agarramos y lo sacamos del objeto, ¿verdad? Arrancamos electrones. Y si arrancamos electrones de este objeto, que tenía carga igual a cero, que estaba neutro, ¿verdad? Entonces, al arrancar electrones, que no es una tarea difícil, ¿verdad? Lo que sí sería difícil sería, pues, arrancar protones del núcleo, ¿no? No, eso requiere una técnica muy especial, pero además mucha energía. Entonces, lo que es conveniente tal vez para quitar la neutralidad a estos es arrancar nomás los electrones. Entonces, agarramos los electrones de este objeto que tiene muchos de esos ladrillos y por algún mecanismo, entonces, sacamos varios de estos electrones. Entonces, dependiendo del número de electrones que nosotros arranquemos, ¿verdad? Entonces tendremos una cierta carga positiva para nuestro objeto. Claro, si hemos sacado electrones, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay mayor carga positiva que negativa. Entonces el objeto quedará cargado positivamente. Y si queremos cargar negativamente, en vez de arrancar electrones del objeto, simplemente pues tendremos que introducir más bien electrones al interior del mismo, y así obtendremos carga eléctrica negativa, ¿verdad? Hay distintos mecanismos para lograr hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, ya está resuelto el problema. Entonces, la clave es jugar con los electrones. Repito, no con los protones en el núcleo, porque el núcleo es un ente muy, muy compacto, difícil de modificar en cuanto a sus protones. No va a ser fácil arrancar protones de acá. Nada fácil, ¿de acuerdo? Entonces, sí los electrones. Por lo tanto, la manera de obtener para un objeto macroscópico una carga neta positiva o una carga neta negativa es simplemente sacando del objeto un cierto número de electrones o introduciendo al mismo un cierto número de electrones. Ok, vamos a ir un poco más adelante. ¿Y qué es eso? Ustedes recordarán esta situación que decía que cuando hablamos nosotros de un objeto que está hecho de materia, la misma pues posee propiedades. Una de ellas es la de poseer carga eléctrica. La pregunta era, eh, objetos que poseen carga eléctrica, eh, ¿perturbarán los puntos del espacio alrededor de ese objeto? Así como sucede con esta propiedad. Si nosotros introducimos un objeto que posee masa en alguna región del espacio, todos los puntos alrededor del espacio quedan perturbados. ¿De acuerdo? ¿Cómo medimos esa perturbación? Es lo que pretendo que hablemos ahora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir
perturbación generada por un objeto cargado. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a suponer nosotros que tenemos un objeto con carga. Para simplificar un poco la cosa, este objeto en principio para nosotros podría ser una partícula, ¿de acuerdo? Para no estar teniendo que justificar algunos detalles, ¿ya? Así como hemos hablado sobre la partícula, el movimiento de la partícula, todo en la física 1, ¿verdad? Entonces lo mismo, vamos a pensar en el objeto en principio como una partícula dotada de carga. ¿Y qué vamos a decir? Si ponemos nosotros a un observador, ya hemos aprendido de que no tiene nada de sentido hacer ningún tipo de descripción si no ponemos un observador. El observador es fundamental. Entonces ahí está nuestro observador. Digamos este el eje X, esto el eje Y, este el eje Z. Entonces vamos a poner nosotros un objeto cargado, es decir, una partícula cargada en algún lugar del espacio. Digamos aquí. Ahí está nuestra partícula y su carga vamos a definir por Q. Ahora, esta partícula Q, dotada, es decir, esta partícula dotada de esta propiedad, pues perturba toditos los puntos que se encuentran a su alrededor. A ver, vamos a ser un poquito más específicos y diremos: este objeto se encuentra en algún lugar y vamos a definir ese lugar por su posición. De ahora en adelante vamos a manejar una nomenclatura con el único afán de que podamos distinguir entre el objeto que genera la perturbación y el punto donde queremos observar su perturbación. Entonces, Q' va a ser el objeto perturbador, en este caso nuestra partícula cargada, que respecto de nuestro observador se encuentra en un lugar que es R'. ¿Ya? ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos averiguar qué es lo que provoca esta carga en un punto cualquiera del espacio que podemos definir por el vector R. ¿Ya? Entonces buscamos definir en este punto del espacio, a ver, aquí, ¿qué vamos a decir? Este es el punto del espacio donde queremos definir la perturbación. Ahí está. Entonces, respecto del observador, ese punto está definido por R. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra el ente perturbador? Es decir, la partícula cargada, aquí. ¿De acuerdo? Bien.
Si en vez de tratar de esta propiedad que es la carga eléctrica, estuviéramos tratando la masa, nosotros sabríamos que esa perturbación es la perturbación gravitatoria o gravitacional, ¿verdad? En este caso, la perturbación provocada en este punto se conoce como perturbación eléctrica. Entonces pondremos aquí, perturbación eléctrica. O sea que esta partícula cargada perturba todos los puntos a su alrededor. Eso es lo que estoy queriendo decir con esto. Al definir R, yo estoy diciendo que pues, puede ser cualquier punto alrededor de Q', ¿cierto? Entonces, esta carga está perturbando eléctricamente todos esos puntos. Ahora, ¿cómo definimos esa perturbación? Existe físicamente una manera de hacerlo, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos? Aquí es importante recalcar de que este trabajo lo ha hecho Coulomb, ¿de acuerdo? Coulomb dice que para percibir si es que hay o no hay una perturbación eléctrica en algún lugar del espacio, nosotros deberíamos poner un otro objeto cargado en ese lugar donde deseamos definir la perturbación eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Agarramos y ponemos a ese objeto cargado aquí. ¿Está? Y le vamos a llamar Q al mismo. Así como sucedía en el caso gravitatorio, que para averiguar la perturbación gravitatoria que provoca una masa en un punto cualquiera a su alrededor, deberíamos introducir una otra masa. Entonces Coulomb hace exactamente lo mismo, es decir, un poco que sigue la misma línea que Newton al estudiar la interacción entre masas. Entonces, Coulomb agarra y dice, sería interesante pues estudiar la interacción entre cargas. Entonces, si esta carga ha perturbado todos los puntos a su alrededor eléctricamente, esta carga Q, diferente de Q' en general, debería ser capaz de percibir esa perturbación. ¿Y qué encuentra Coulomb? ¿Qué encuentra Coulomb? Coulomb dice que una vez que se introduce Q acá, Q experimenta una fuerza que había sido directamente proporcional al producto de estas cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Fíjense que la distancia, en este caso, la distancia que los separa, yo puedo escribir así. R menos R' módulo elevado al cuadrado. Claro, si esto es R y esto es R', por supuesto que el vector que va de Q' a Q es este, ¿verdad? ¿Y cuánto vale eso? Vale vale R menos R', ¿verdad? Entonces, esto más esto, pues me reproduce este vector, está muy claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Coulomb? Agarra y dice, para poder definir la perturbación eléctrica que ha provocado Q' en este punto,
debemos introducir una otra partícula cargada, digamos, escogemos que tenga el valor Q, y vemos la fuerza que se ejerce sobre esta partícula. Entonces ha hecho sus mediciones y ha encontrado que esa fuerza que actúa sobre Q en magnitud había sido directamente proporcional al producto de las cargas, que quiere decir, mientras más grandes sean las cargas, mayor va a ser la fuerza con la cual estos van a interactuar. Dicho de otra manera, la fuerza que va a experimentar esta carga, pues va a ser más grande mientras más grande sea el valor de las cargas. Pero va a decrecer esa fuerza como el cuadrado, el inverso más bien del cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos alejamos, esa fuerza que actúa sobre Q va a disminuir, ¿verdad? Hacemos que crezca este vector en magnitud y entonces, como es el inverso del cuadrado, esta fuerza va a disminuir a medida que esto crezca, ¿ah? Según esta ley. A esto se le llama la ley de Coulomb, ¿de acuerdo? Bien. Luego de hacer los trabajos experimentales, Coulomb refina un poco esto y se da cuenta de que esta proporcionalidad se transforma en una igualdad introduciendo una constante. Él le llama la constante eléctrica, ¿de acuerdo? Y su valor experimental es 9 por 10 elevado a la 9. Fíjense que es extremadamente grande, ¿no? Unidades del sistema internacional, ¿cuáles serán? Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Newton metro cuadrado sobre Coulomb elevado al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser tan grande, aún así las cargas sean pequeñas, esa fuerza es relativamente grande, entonces se puede medir. ¿Ya? A ver, ustedes pueden ver y hacer estos experimentos de colgar, digamos, de un punto, dos objetitos, como dos plastoformos, digamos, y cargar los mismos por algún mecanismo, como, qué sé yo, rotamiento o algo así, ¿de acuerdo? Y verán que los mismos, una vez cargados, eh, dependiendo de cómo sea la interacción, estos se van a repeler, digamos, en el caso de que las cargas sean de signos iguales, ¿verdad? Y se van a separar una cierta distancia. Lo único que quiero decir es que la fuerza esta es una fuerza grande. No se necesita que las cargas en cuestión tengan valores demasiado grandes. Cosa distinta a lo que ocurre con el problema de la masa, ¿verdad? Y estoy hablando del caso específico de la ley de gravitación universal de Newton, que es idéntica a esta, solo que cambia la carga por la masa, y esta constante eléctrica se llama la constante de gravitación universal, que su valor es 10 a la menos 11, ¿ya? Es decir, ya es un valor muy pequeño, que quiere decir
que si las masas de los objetos son pequeños, entonces no vamos a ver nosotros, no vamos a poder observar, medir fácilmente esa fuerza de interacción. Pero en este caso, debido a que el valor de la constante es muy grande, entonces sí se va a poder, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a expresar esta constante eléctrica mejor de esta manera, ¿ya? Vamos a poner como 1 sobre 4 pi y sub 0. Y sub 0 ahora es la propiedad eléctrica del vacío, ¿ya? Y 0 se conoce como la permitividad eléctrica del vacío. Y si ustedes introducen eso acá y despejan el y0, van a encontrar que esto es 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Unidades inversas a las de K. ¿Qué quiere decir eso? Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Eso. Ahí está. Permitividad eléctrica del vacío. O sea que extraño, ¿no? Por eso en algún momento vamos a hablar acerca del vacío. Es un ente muy complejo, ¿ya? Pero estamos diciendo de que el vacío tiene una propiedad eléctrica. Extraño, ¿no? Ya, pero lo vamos a dejar en principio así. Y su valor es este. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos expresar nosotros F en función de 1 sobre 4 pi y sub 0. Ahora bien, yo podría escribir ahora de manera vectorial esto, ¿ya? Y si lo hacemos de manera vectorial, entonces diríamos que la fuerza que actúa sobre Q, voy a decir, la fuerza que se ejerce sobre Q sería igual a ¿qué? A 1 sobre 4 pi y 0, y eso lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque la fuerza es un vector. Entonces tenemos Q', Q dividido módulo R menos R', solo que ahora lo voy a escribir como el cubo. Fíjense, antes era el cuadrado, ahora es el cubo. Pero eso es ¿por qué? Porque estoy metiendo el vector R menos R'. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Si Q y Q', tienen el mismo signo, entonces esta fuerza es de repulsión, fíjense. Si tienen el mismo signo, ya sean positivos o negativos, el producto es positivo. Esto es un módulo, es positivo, esto es positivo. Por lo tanto, F tiene la dirección de R menos R'. ¿Qué quiere decir eso? Si tuviera que dibujar a este vector, ese vector sería este. ¿Ah? Ese sería este vector. ¿Cierto? Esa sería la fuerza que se ejerce sobre Q. ¿Y eso qué significa? Que lo está repeliendo, ¿verdad? Lo está botando. Es una interacción de repulsión. Ahora, es importante que ustedes entiendan de que esta fuerza que actúa sobre Q también actúa sobre Q'. ¿Por qué? Porque la interacción no se debe solo a una de ellas. La interacción sucede debido a la presencia de los dos. Todo lo que estamos hablando hacia Q, pues podríamos estar hablando hacia Q'. ¿De qué manera? Podríamos preguntarnos cuál es la perturbación que está provocando Q en Q'. Y encontraríamos la fuerza, y esa fuerza estaría ¿hacia dónde? Esta fuerza estaría hacia ese lugar, ¿verdad? Es decir, si es repulsión para Q, también sería repulsión para Q'. Ahora, fíjense
que si Q y Q' tienen signos contrarios, esa fuerza nos da un vector contrario a R menos R'. Esto es R menos R', eso que quiere decir que esta fuerza que actúa sobre Q estaría en sentido contrario. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la interacción es de atracción. Ajá. Entonces, vamos a, eso tenemos que decirlo que es importante, ¿verdad? Si Q' y Q ambos tienen el mismo signo, son del mismo signo. Entonces, la interacción es de repulsión. Obviamente que en caso contrario, que sí Q' y Q son de signos contrarios, la interacción es de atracción. Eso es lo que es diferente a la propiedad de masas. Solo se ha evidenciado el caso de atracción. Cuando tenemos dos objetos con masa, la interacción es solo de atracción, ¿ya? En cambio, en el asunto de la carga, debido a que las cargas pueden ser positivas o negativas, sucede estos dos tipos de interacción. Es decir, puede ser de repulsión, es que quiere decir que intenten las cargas alejarse una de la otra tanto como sea posible, o de atracción, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahí está. Esa es la ley de Coulomb. Entonces, si es que hay una fuerza que actúa sobre Q, obviamente Q, gracias a esta fuerza, pues se va a acelerar. Y si se acelera, cambiará su estado de movimiento. Eso nos dice Newton, ¿verdad? Y nosotros vamos a poder percibir ese cambio en su estado de movimiento. ¿Está bien? Ok, entonces, por favor, no nos perderemos. Estamos hablando de la perturbación generada por una partícula cargada. Lo único que hemos hecho para llegar a la ley de Coulomb es lo siguiente, que para poder averiguar si en algún punto alrededor de Q' hay una perturbación eléctrica o no, es introduciendo una otra carga en ese lugar. ¿De acuerdo? Ajá. Pero fíjense qué es lo que se puede hacer. Para evitar tener que hablar de Q, en esta ecuación podríamos hacer lo siguiente. Saco a Q de esta ecuación y al resto lo dejo ahí adentro.
Listo. Ajá. ¿Por qué he hecho esto? Miren, todo lo que está aquí no depende de Q, ¿verdad? Q está aquí afuera. Aunque parece simplemente una jugada matemática, ¿por qué? Porque nada ha cambiado. El orden de los productos no altera el resultado, ¿verdad? Entonces, lo único que he hecho de aquí a acá es sacar Q y mantener esto dentro del paréntesis. Pero más allá de que esto ya no contenga a Q, pues nos está diciendo una cosa que es fundamental. ¿Qué es eso? Ahora permítanme borrar, por favor. No hay Q, no hay fuerza para nada. ¿Ah? No hay nada de esto, no hay. ¿Mm? Todo eso desapareció. Yo no pongo Q, pues nada de atracción o repulsión va a aparecer. ¿Mm? Entonces, si yo quiero medir la perturbación generada por este objeto cargado en este punto, es decir, este objeto cargado en cualquier punto a su alrededor, vale decir en R, ¿verdad? Aquí está el punto donde medimos la perturbación. Ahí está nuestro puntito, ¿cierto? Pues esto nos permite a nosotros hacerlo sin necesidad de poner ningún Q acá. Esto que está aquí adentro es lo que se define como campo eléctrico. O sea que lo que estoy diciendo es que para medir la perturbación eléctrica generada por una partícula cargada en un punto cualquiera a su alrededor, podemos hacerlo por medio de un número, por medio de un vector que le estamos llamando campo eléctrico. Y el mismo le vamos a llamar E. ¿De acuerdo? Y en este caso, el mismo se puede calcular como 1 sobre 4 pi y sub 0 por Q', claro, aquí solo hay esta carga, dividido R menos R', módulo al cubo, factor R menos R'. Su unidad de medida en el sistema internacional, fíjense, newtons sobre coulomb. ¿Ya? Newtons sobre coulomb. Esa es la unidad de medida del campo eléctrico. ¿Ya? Más adelante veremos que se puede medir de otra manera también, es decir, usando otras unidades, pero en principio es el newton por coulomb. Ahí está. Hemos encontrado la manera de determinar la perturbación eléctrica generada por una partícula cargada que se ha puesto en algún lugar del espacio, en cualquier punto a su alrededor, y esta es la forma. Ahora, si nosotros quisiéramos averiguar la fuerza que sobre una partícula Q se ejercería debido a esa perturbación, entonces ahí está. La fuerza que sobre esta carga se ejercería estaría dada por Q veces E. ¿Mm? Y esto es que es muy importante, por favor. ¿De acuerdo? Ahí está. Dicho de otra manera, esta es la ley de Coulomb, pero en términos de este nuevo vector que es el campo eléctrico. Ahí está. Y si ustedes se fijan, como este vector R menos R' es radial con respecto a Q', pues este vector E en cualquier punto está saliendo o entrando hacia Q', saliendo o entrando hacia Q'.
Claro, estoy hablando de este vector, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo podría agarrar y dibujar a este vector. Ahí está. Paralelo a R menos R'. En el caso de que fuere positivo, Q', si esto es positivo, entonces este vector y este vector son paralelos. Eso quiere decir, el vector es saliendo radialmente con Q'. ¿Qué quiere decir radialmente? Imagínense que ustedes ponen Q' y se imaginan una esfera, ¿ya? Y desde el centro, donde está Q', flechamos hacia cualquier punto de la esfera. Esos son los radios. Y el vector campo eléctrico sería perpendicular a esa esfera de radio R menos R', saliendo si Q' es positivo o entrando hacia el volumen de la esfera en el caso de que Q' fuere negativo. ¿Verdad? Ahí está. Ok. Más adelante veremos que esto se puede generalizar no solo a una carga, no solo a una partícula con carga eléctrica, sino a un sistema discreto de partículas cargadas o a un sistema continuo de cargas, como lo vamos a ver en el futuro. ¿De acuerdo? Bien.